de nuevo el contexto en donde sale a relucir la plaga neoliberal. Todos se quejan, los estudiantes y demás, aun en Ayotzinapa sale a relucir el sistema neoliberal. Valdría la pena saber qué carambas es el neoliberalismo, y vamos a terminar con lo que el liberalismo hizo con el error de diciembre. Ya estando 20 días tenía Zedillo en el poder, él había llegado de chiripada y lo refuta muchísimo Salinas, hablando de que en realidad con Zedillo comenzó el neoliberalismo, cuando la mayoría de los estudiosos dicen que fue con Miguel de la Madrid. Pero aquí vamos a ver si realmente hablamos tanto mal como debe ser del neoliberalismo, ¿por qué no lo estudiamos? Primero, una entrevista extensa que le hicieron primero Nueva York y los estudiantes, después la entrevista a un argentino, al ministro de la Economía argentina, hablando del capitalismo, del neoliberalismo y demás. En Nueva York hubo una protesta muy numerosa y el vivo se lo llevaron, vivos los queremos, lo que ya sabemos, sin darnos cuenta. No queremos ver que si nos sentamos a meditar, si somos humildes para decir, no soy genio, voy a ver si estoy procediendo bien o mal en mi estrategia y en mis tácticas. No, los simples gritos, la algarada, y no va a pasar de allí, como no ha pasado de allí desde fines de los 50, con los ferrocarrileros, los maestros, los médicos, en fin. La profesora Diana Taylor de la Universidad de Nueva York, allá en aquella protesta, afirmó que lo ocurrido en México es responsabilidad no solo del gobierno de México, sino también del de Estados Unidos, tanto por la asistencia y capacitación militar que ha brindado a México, como por el comercio de drogas y armas. Indicó que la violencia, como en los programas de radio, también voy a hablar del idioma, que es más importante, yo creo. Miren, se indica con una flecha, sin palabras, se indica en dónde está el baño, se indica cuál es la salida, se indica en caso de un sismo por dónde se debe salir, se indica. Pero cuando se habla, se expresa, se dice, no se indica. Todo esto para que se vea cómo está viciado nuestro lenguaje. Entonces, la profesora indicó, uno piensa en una flecha, en una manita que señala para allá. Este es el sucesor para la presidencia. Indicó, no indica, expresó que la violencia que antes se hacía bajo dictaduras en América Latina, ahora continúa bajo la máscara del neoliberalismo. En esta protesta en Nueva York salió el neoliberalismo. Y esto es lo que dice en México. Fueron a entrevistarlo y se publica aquí las expresiones del ministro que se llama Alex Kierlo. El neoliberalismo dinamitó todo y que ahora Argentina se libera de ese neoliberalismo. Y entonces, expresiones de él acerca del neoliberalismo en su país. No podemos crecer con salarios bajos en dólares o que nos convirtamos en plataforma internacional de ensamblaje. Se han liberado, dice él, de esa lacra. Y nosotros, ¿cuántas maquiladoras no tenemos allá en el norte? Bueno, país de maquiladoras, dicen algunos.
Ahora, sigue diciendo el ministro de Economía argentina, hablando de los, ¿cómo se llama?, de los fondos buitres. Dice, a partir del 2003 fijamos a los recursos energéticos precios internos desdoblados de los externos. ¿Por qué? Porque las empresas veían que los precios internos estaban muy por debajo de los internacionales, pero si poníamos el precio a escala internacional, matábamos la industria doméstica. Acuérdense, lo dice el lingüista, no yo, el ejemplo. Un niño dentro del hogar está arrojando su avioncito de papel, está a escala doméstica mientras no sale de la casa. Cuando se escapa por una ventana dejó de ser doméstico el vuelo de ese avioncito. Ya de una manera servil estamos con lo doméstico, que nada tiene de doméstico, es nacional, no doméstico. Pero entonces dice este señor ministro de Economía, pero si poníamos el precio a escala internacional, matábamos la industria doméstica. Y esto hizo crujir el esquema neoliberal heredado de los años 60, al que no le interesaba obviamente la participación del Estado. Ya saben que el neoliberalismo contra Keynes, no participación del Estado, pero esto viene desde la Revolución Industrial. Dicen que el gobierno, sigue diciendo Alex Kielov, ministro de Economía argentino, dicen que el gobierno no da seguridad jurídica, certidumbre, que no hay clima de negocios, pero el Estado argentino, piensen sobre todo en Echeverría y luego en López Portillo, esto que viene ahora. Pero el Estado argentino ya no está colonizado por los empresarios. Los empresarios fueron los que, según los estudiosos, los que dieron al traste con las buenas intenciones de ambos sexenios. El empresario puso sus condiciones o sacaba en mayor cantidad de dólares su dinero. Pero el Estado argentino ya no está colonizado por los empresarios. La etapa en que nos hallamos busca la reconstrucción del tejido social de la clase trabajadora y de un sector empresarial auténtico. Sea cierto o sea demagogia nada más, a nosotros nos sirve como ilustración de lo que debe ser. Si eso no es en Argentina, pues quién sabe, pero así debe ser. Le dice el entrevistador, como fuera el proyecto es capitalista. Y él contesta, así es, pero no un capitalismo rentista, de saqueo, extranjerizado y hostil a que Argentina crezca con base en su capacidad productiva, generando una mayor distribución de la riqueza. Parece que se está refiriendo a México. Así es capitalismo, pero no un capitalismo rentista, de saqueo, extranjerizado y hostil a que Argentina crezca con base en su capacidad productiva, generando una mejor distribución de la riqueza. O sea, crecimiento con inclusión social. Si no es más que demagogia, así debe ser. Algo que no marcha separado, sino que es la misma cosa. Durante décadas se nos dijo, esto lo dijo Salinas clarísimo, durante décadas se nos dijo que primero había que crecer para después distribuir. ¿Se acuerdan que lo dijo aquí Salinas? Dijo, esta es la base de mi programa de gobierno, crecer y luego se va a distribuir. Primero se nos dijo durante décadas se nos dijo que primero había que crecer para después distribuir.
Sin embargo, creo que en los países como el nuestro es a la inversa. Hay que distribuir para que con base en el mayor poder adquisitivo de los salarios y la reconstrucción del mercado interno aparezcan oportunidades de inversión que permitan el crecimiento. Lo acaba de decir también el de aquí, Peña, robustecer la inversión y el consumo interno. Y Gilberto López y Rivas, yo le perdono el "y" porque es muy de izquierda y muy honesto, yo lo conozco, así que le perdono el "y". Ojalá que no ofenda a nadie con que alguien sea "y", fulano "y". Yo conozco una persona, una mujer a la que quise mucho, que era simplemente de un color, llegó a ser diputada y fue "y". Ah, no, pero como empieza con "y", fue "e". Hincha usted, ¿de cuándo acá? ¿De dónde salió el "e"? Pero pues yo ya no tenía ninguna injerencia para decirle no amo él, allá ella. No les voy a decir quién es María Rojo, porque pues yo sería poco caballeroso, así que el nombre no se lo voy a decir. Gilberto López y Rivas. Esto es un poco extenso, pero nos ilustra acerca del neoliberalismo. Bueno, no, la mitad de lo que dijo. Ser joven en México, en el México de hoy, es una condición de riesgo extremo. Lo que los monopolistas de comunicaciones internacionales no han hecho público, tan sesgados para tratar el tema de México, es que en los últimos 8 años más de 120,000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente, mientras miles han sufrido desaparición forzada y que de ellas la gran mayoría son jóvenes y pobres. La mayor parte de las mujeres asesinadas y víctimas de la violencia de género son jóvenes. La generación que nació en estas décadas de barbarie neoliberal sufre la pérdida de conquistas civilizatorias del llamado Estado benefactor, que ha significado una reducción drástica de sus posibilidades de acceso a educación, salud, cultura, a los espacios y tiempos lúdicos y a la inserción laboral en la ciudad y en el campo. Aquí está la barbarie neoliberal que ha afectado esos campos: educación, salud, cultura, espacios y tiempos lúdicos, y a la inserción laboral en la ciudad y el campo. Espacios y tiempos lúdicos. ¿Alguien se acuerda del nombre del autor de Derecho a la Pereza? No. Ya no tengo discos, sí. Ahora yo no me acuerdo cómo se llama el yerno de Marx. El autor de Derecho a la Pereza, el yerno de Marx, yo lo he estudiado bien y les digo una cosa, que el derecho a la pereza ocupa solo una parte del libro y la mayor el mayor espacio y muy sustancioso se refiere al mito de Eros y Psique. Bueno, se me ha olvidado. Me iba a dar un disco que traigo en el coche, pero ahora no me lo doy. Paul Lafargue. Ese es el yerno de Marx y es el autor de Derecho a la Pobreza, bien fundamentado. La pereza no es más que esto: espacios y tiempos lúdicos, que nos lo garantiza aquí. ¿Alguien sabe qué artículo lo garantiza? Espacios y tiempos lúdicos. ¿No se acuerdan? El 123 constitucional, que se refiere al salario mínimo debe ser suficiente para cubrir esto, y la cultura y esparcimiento, tiempos y modos y espacios lúdicos. Esto es
este es el contexto de cómo salta el modelo neoliberal en el ministro de Economía argentino, en el comentario de López y Rivas, y en lo que dijo esta maestra en Estados Unidos, junto con los estudiantes de Ayotzinapa, el modelo neoliberal. Entonces vale la pena saber qué es este modelo neoliberal. Ya lo vimos lo que es, pero ahora aplicado al México del error de diciembre, de Zedillo. Antes vimos México 1983, desde el 82 tomó posesión de su cargo de la Madrid, pero comenzó a verse los efectos del neoliberalismo un tiempo después, y recordar que detrás estaba en programación y presupuesto Salinas, y como les dije la vez pasada, detrás de Salinas, Córdoba Montoya, pero se deslinda de esta responsabilidad Salinas, y aquí, ojalá que tenga tiempo de leerlo, la forma en que dice el neoliberalismo comenzó con Zedillo. No es cierto que comenzó con De la Madrid, dice él. Ahora, lo que se escribe en el libro de que les hablo, El futuro del capitalismo, cómo la economía de hoy deforma el mundo del mañana. Lester C. Turow. Es que lo escribí yo, perdónenme, Turow. No le entiendo, es que lo escribí yo. Entonces, él se refiere al error de diciembre con estas palabras: las medidas punitivas, ustedes saben que ese es de castigo, las medidas punitivas para una nación que apenas 6 meses antes había estado haciendo las cosas bien, iban a ser draconianas. Recuerdan ustedes que Dracón hizo unas leyes en donde por cualquier pequeño delito, que ahora es de renglón administrativo, pena de muerte, siempre pena de muerte. No se pudo poner en obra la Constitución de Dracón porque era simplemente cruel, inhumana. Vino la buena, que fue la de Pericles. Entonces Dracón quedó como paradigma de lo que es una ley terrible. Les hablé del Licurgo, el de Esparta, el de Esparta, que fue una ley hermosa, humana, y que les dijo: me voy, mientras esté ausente, que no se mueva de su sitio esta ley. Y para que no se moviera, se fue para nunca más. Ese Licurgo era grande, y ese Dracón, ya acá ya no en Esparta, sino en Atenas, era crudelísimo. Las medidas punitivas para una nación que apenas 6 meses antes había estado haciendo las cosas bien, iban a ser draconianas. Debido a la caída del valor del peso, la inflación se aceleró a un ritmo anual de casi un 60%. Esto fue cuando Miguel de la Madrid, mi padre tenía una casa en el pueblo. En realidad era mía, pero yo le decía: sigue siendo de usted. Y con esta inflación y los réditos que daban en el banco, mi hermana se apresuró a vender, a malbaratar la casa. Con esto dejo de trabajar el resto de mi vida. Y a los 6 meses ya no tenía ni casa ni dinero mi hermana. Ahora le estoy mandando lo que debo de mandar. Durante 13 años, el nivel de vida del mexicano promedio se había reducido para implementar las reformas del mercado libre. Aquí está el neoliberalismo, del mercado libre
y al cabo de ese tiempo, los que para el mexicano promedio aparentaban ser los ricos patrones extranjeros que se iban a llevar su dinero a casa, impusieron severas políticas en México que reducirían el poder adquisitivo real de una familia otros 33% más. 6 y 3, 9, 93% más. Se sabe ahora que en los últimos 30 años el poder adquisitivo del salario se ha perdido, los más exagerados dicen en un 79.6%, los más discretos dicen que en un 75%. Dentro de la clase media, un grupo que tuvo que soportar reducciones en sus ingresos que llegaron hasta el 50%, de ese grupo surgió un movimiento, el Barzón, cuyo lema era: no puede pagar, no pague. Lo que fue antisépticamente descrito como un programa de austeridad en la prensa financiera mundial se convirtió en una abrupta caída de los niveles de vida en la realidad de los barrios mexicanos. ¿Recuerdan ustedes el golpazo de Miguel de la Madrid? Solidaridad antes que llegara a la presidencia Salinas. Austeridad, primero aumentó todos los precios y luego dijo: todos vamos a estar, este es un modelo solidario. No recuerdo el título, ¿alguien lo recuerda? Pacto de Solidaridad. Pacto de Solidaridad Económica, gracias. Exactamente, Pacto de Solidaridad Económica que impuso de la Madrid, primero aumentando los precios y ahora solidaridad entre todos. Para el mundo exterior, la receta mexicana surtió efecto. La estabilidad económica fue inmediatamente restablecida hacia fines del verano de 1995. Aquí está Cedillo. Sin embargo, los mexicanos no la pasaban tan bien. El desempleo se había duplicado en las estadísticas oficiales y el ministro de Trabajo mexicano pensaba que las cifras reales podían ser mucho más altas. Las ventas minoristas cayeron un 40% y en el otoño de 1995 todavía no se vislumbraba una reanudación del crecimiento. Este es el error de diciembre. Si uno quisiera saber las causas fundamentales de la crisis mexicana, sería mejor echar un vistazo a los Estados Unidos. Debido a las bajas tasas de interés bancario destinadas a combatir la recesión 1990-91, cientos de millones de dólares pasaron de las cuentas de ahorro norteamericanas a los fondos mutuales de más altos rendimientos. Pero para pagar más altos rendimientos, los gerentes de los fondos mutuales tenían que obtener más altas ganancias y con esa finalidad enviaban su dinero a México. Cuando las tasas de interés de los Estados Unidos volvieron a subir, los mismos gerentes comenzaron a repatriar el dinero. Eran los famosos capitales golondrinos. Con el dinero que salía a montones y manejando un déficit en la cuenta corriente, era solo una cuestión de tiempo hasta que México agotara sus reservas de divisas. En febrero de 1994 tenía 30,000 millones de dólares en las reservas de divisas. En diciembre esa cifra había bajado a 6,000 millones de dólares. Enterados de lo que estaba sucediendo con sus menguantes reservas de divisas, los ciudadanos mexicanos comenzaron una estampida
en pos del éxito financiero. Una vez que los extranjeros se percataron de lo que estaba sucediendo, ellos también corrieron tras el éxito. Si las pérdidas de capital de los inversores internacionales en México se comparan con las pérdidas del ingreso real de los ciudadanos mexicanos, es evidente que los mexicanos perdieron mucho más. Todo esto va a algo que bíblicamente tiene un nombre muy bonito, los fregados. Bueno, no es bíblico, pero es el fregadaje, es el que perdió siempre más. Si México simplemente se hubiera rebelado y negado a adoptar las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos, sin duda habría sufrido una reducción en sus ingresos reales, habría sido incapaz de financiar un déficit de importación y los productos importados habrían disminuido, reducido los ingresos reales. Pero esto también sucedió con el Plan del Monetario Internacional Estados Unidos. De todas maneras ocurrió. No obstante, si no hubieran aceptado las condiciones del FMI de Estados Unidos, del Monetario Internacional de Estados Unidos, no se habrían visto obligados a soportar una severa recesión interna, además de la reducción necesaria de las importaciones. La recesión impuesta a México costó 500,000 puestos de trabajo para abril del 95 y otros 4 millones de trabajadores fueron obligados a trabajar menos de 15 horas por semana. Para México es evidente que los costos a corto plazo de las medidas de auxilio impuestas por el Monetario Internacional de Estados Unidos superaron los beneficios a corto plazo. Es cierto que si México se hubiera rebelado, le habría resultado más difícil conseguir préstamos en el futuro, pero de todos modos, no muchos de estos préstamos se iban a acordar. Incluso puede ser cierto que los costos a largo plazo superaron a los beneficios a largo plazo. Los beneficios a largo plazo son un acceso más próximo a los mercados crediticios internacionales, pero los prestamistas internacionales tienen una notable mala memoria y comienzan a prestar otra vez con una asombrosa rapidez. Queda por verse si los préstamos se reiniciarán con la misma rapidez que si México se hubiera rebelado. ¿Por qué no tendremos, por qué no tendremos burócratas de alto nivel que prevean todo esto? Pero pues ¿de dónde salieron los burócratas de alto nivel? Sino de la propia sociedad nuestra. Entonces no tenemos que quejarnos, son simplemente parte de esta sociedad y como les digo, un estadista, unos burócratas que amen a México, unos burócratas en puestos de elección popular, patrióticos, patriotas ellos, no puede haber, no hay, producto de este México, de esta sociedad sin valores, sin principios, mediocre, una sociedad que es lo único que da peñitas y nada más. ¿Qué sucede entonces? La verdad es que nadie lo sabe. El argumento de ayudar a México no es para nada, no es para que los mexicanos estén en mejores condiciones. Como hemos visto, probablemente estén en peores condiciones. Pero negar la ayuda a México causaría una pérdida de confianza y pánico en los mercados financieros del mundo
que incluso podían derrumbarse. Si los mercados financieros del mundo quebraran, los perdedores, por supuesto, no serían los mexicanos, sino los grandes operadores en los mercados financieros internacionales, los británicos, los alemanes, los japoneses y los norteamericanos. Esto es el análisis de lo que ha sido hasta ahora, lo que fue un problema grande que se solucionó por los 50 y tantos mil de préstamo de Clinton a Zedillo, a espaldas, no a espaldas, sino en contra de la voluntad del Senado, y que Zedillo pagó cuanto antes. Allí, creo que allí nació ese horror de vocablo. ¿Cómo se llama ese vocablo? Pagos adelantados. Sí, así debe haber sido, pago adelantado. Ah, no, pero inventaron, parieron, malparieron el prepago. Entonces, en poco tiempo, los mexicanos, que somos heroicos, pagamos ese préstamo de emergencia de Clinton a México, y que, a querer o no, porque perjudicaba mucho a la economía norteamericana. Este párrafo extenso, un poco difícil, porque se trata de finanzas y no somos lo más adecuado nosotros para entender todo lo de finanzas. Es más, en lugar nada más de este análisis, voy a decir el párrafo final. También tasas de interés. No, miren ustedes cómo se deslinda en la década perdida Salinas del neoliberalismo, y dice que no, que él impuso el liberalismo social. Como les digo, Reyes Heroles lo mismo, escribió esta tesis que escribió antes, en 1977, la tesis de López Portillo para 77, sí, para abrir espacio a una nueva izquierda talamantera, o sea, el PRD, que ya había desmantelado el comunista mexicano por orden de Echeverría. Echeverría no tenía credibilidad, ni el PRI ni el ejército. Entonces sacó de la cárcel a muchos, los cooptó. Los que no se dejaron cooptar, conozco a algunos, están arruinados. Algunos estuvo en 3 cárceles, fue torturado y demás. Él no lo cuenta como algo dramático, que no se puede abrir algo porque ya me está mareando el movimiento este. Yo ya estoy así. ¿Se acuerdan de un abanico, aquella negra? Oiga, este abanico se me rompió a los cuantos minutos de estar echándome aire. ¿Cuánto le costó? Dice, ¿cuánto me pagó por él? 5 centavos. No, señora, los abanicos de 10 son para hacer este movimiento, los de 5 el movimiento es así. Bueno, entonces yo ya estaba así, como abanico de 5 centavos. Entonces, el comunista mexicano era la izquierda dogmática, tenía sus ojos puestos en Moscú y en Pekín. Beijing, dicen algunos, y ahora sé que es Pekín en nuestro idioma. Entonces, pero dogmático y todo, pero era honesto, de izquierda. Los sacó de la cárcel Echeverría, como les digo. A los que no se dejaron cooptar, pues desaparecer estos individuos, o tortura o vuelta a la cárcel, en fin, o están ahora todavía hoy llenos de miedo. Está destruida su vida de humanos. Y los que sí se dejaron cooptar, comenzando con Alberto Castillo,
pues le dijeron, le apodaron con mucho desprecio el aperturo, porque él estuvo predicando entre toda la nueva izquierda de aquel entonces, la izquierda nueva, la apertura democrática de Echeverría. Dijo Benítez, y se le atribuye a Fuentes, pero lo dijo Benítez Fernando, Echeverría o el fascismo, ¿qué prefieren ustedes? Entonces Echeverría llevó a cabo esta maniobra descomunal para hacer un carcaje del comunista mexicano. Y más adelante, don Jesús Reyes Heroles hizo la tesis a la medida del presidente para que entraran ya a la nómina los de la izquierda, pero ya totalmente cooptada, oportunista, colaboracionista, migajera, dialoguista. ¿Cuántos adjetivos se le pueden poner a esa nueva izquierda de Jesús Ortega, que viene de la talamantería del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el ferrocarril nombrado, que no era más que un negocio de Rafael Aguilar Talamantes para venderse al mejor postor? De allí viene Jesús Ortega, dialoguista, colaboracionista, migajero, y cultores él y muchos más de la derrota para medrar de esa propia derrota del partido. Entonces fue don Jesús Reyes Heroles en aquel entonces como para el liberalismo social de Salinas. Fue también don Jesús Reyes Heroles al que llamaron el ideólogo de la revolución. Así se defiende Salinas de la acusación de neoliberal y acusa a Zedillo diciendo que allí comenzó ese sistema que ha sido fatal en muchos sentidos para la economía. Hay que hablar, cuando se dice economía, preguntar de inmediato a qué economía nos referimos: la macro, a la que le fue bien con el TLC, o la micro, que se arruinó con el TLC. La macroeconomía y la microeconomía, eso nunca nos lo dicen, nada más lo engloban todo en la economía. Están pensando en la macro, no en la micro, no en la economía familiar. Dice Salinas: a fin de comprender la dinámica de este nuevo mundo económico, es útil tomar prestados dos conceptos de las ciencias físicas: las placas tectónicas y el equilibrio ininterrumpido de la biología. Estos conceptos no son de él, ya ustedes saben que los hemos visto en el anterior pensador de la ciencia política. En geología, los movimientos sísmicos evidentes y los volcanes son causados por el desplazamiento invisible de las placas continentales que fluctúan sobre el núcleo fundido interno de la Tierra. La crisis económica de México fue tan inesperada y violenta como cualquier erupción volcánica. Las reducciones empresariales hacen oscilar los fundamentos humanos, las expectativas acerca de su futuro económico, tan profundamente como cualquier movimiento sísmico. Pero nadie puede comprender los volcanes o los terremotos con solo mirarlos. El geofísico debe intentar profundizar para analizar las fuerzas generadas debajo de la superficie de la Tierra por las placas continentales. Del mismo modo, nadie puede comprender lo que sucedió en México considerando los torpes errores cometidos por los planificadores políticos en la Ciudad de México. Miren que se avienta duro. Aquellos que han estado repentinamente en medio de un terremoto económico no pueden decirnos más que quienes han estado en medio de un verdadero sismo. Lo mismo sucede con las placas tectónicas de la economía. La superficie económica de la Tierra
y la distribución de ingresos y riqueza parecen estáticas, pero en un lapso de tiempo relativamente breve, lo que era apenas perceptible en un determinado año, fue evidente años después. Perdónenme que claro que ya lo habían dicho, porque no es Salinas, por no tener bien adecuado esto. No, esto lo dijo el anterior a que aquí leí. Ahora sí, la década perdida, el consenso de Washington. Dice Salinas, el neoliberalismo se implantó en México desde 1995. Ustedes dirán que fue en el 1983 o desde el 82 que comenzó el sexenio de la Madrid. El neoliberalismo se implantó en México desde 1995. Para el desarrollo económico y social del país, esto trajo como consecuencia la pérdida de toda una década. México entró en una debilidad crónica. Entre 1995 y el 2006, el país sufrió un gran viraje y detuvo su modernización popular y soberana. Se le enfrentó al falso dilema de escoger entre el mercado y el Estado. Aquí está el mercado desde la Revolución Industrial y el Estado desde antes y después. El Estado cuando se adelgazó, cuando volvió a tener vigencia a partir de 1929 con la eclosión aquella de Estados Unidos. Entonces, México entró en una debilidad económica. Entre el 95 y el 2006, un viraje, y detuvo su modernización popular y soberana. Se enfrentó al falso dilema de escoger entre el mercado y el Estado. Entre los mexicanos se generó insatisfacción y ansiedad y se acentuó la polarización. Fue a partir del 95 cuando en México se estableció el neoliberalismo como fundamentalismo del mercado y adquirió el carácter de doctrina al consolidar sus tres aspectos más desfavorables: convertir en dogma de Estado y en programa gubernamental el llamado Consenso de Washington, abatir la autodeterminación popular y abandonar el principio de soberanía nacional, todo agravado por el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Nada más como curiosidad había que preguntarse si entre el 88 y el 94 finales sí había estas características. El dogma de Estado y programa gubernamental llamado Consenso de Washington, que era un corsé impuesto por Washington. Aquí están las características principales y sí es un verdadero corsé. Consenso de Washington: abatir la autodeterminación popular y abandonar el principio de soberanía nacional. Esto sí existiría cuando Salinas, y antes cuando de la Madrid, y antes, hasta llegar a Pascual Ortiz Rubio. Entonces, convertir en dogma de Estado y en programa gubernamental el llamado Consenso de Washington, abatir la autodeterminación popular y abandonar el principio de soberanía popular, todo agravado por el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Esto sí está absolutamente comprobado el día de hoy. Con lo que ya estamos viendo, ya sabemos de lo que ocurre hoy día, lo que tiene 33, 34 días de conocido.
todo agravado por el debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Esto dice Salinas. Fue en efecto desde 1995 cuando en México el neoliberalismo sometió al país a un proyecto que entregó al extranjero áreas valoradas como estratégicas, pero sí fue Salinas el que quitó el carácter estratégico a la petroquímica para poder manejarlo sin violar la Constitución. Caramba, ya nos tomaron la medida. Fue en efecto desde 1995 cuando en México el neoliberalismo sometió al país a un proyecto que entregó al extranjero áreas valoradas como estratégicas para el desarrollo soberano de México, debilitó la nueva comunidad nacional y desmanteló el capital social que se había construido con la interacción de los participantes a través de las organizaciones populares. Bueno, pues quien conozca la historia sacará sus conclusiones. Entre 1995 y el 2004, la banca apenas dedicaba 5% de sus recursos al financiamiento de tareas productivas indispensables para el impulso de actividades productivas, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional. La banca en manos extranjeras sigue teniendo esta situación lóbrega para el país. Por eso, durante el neoliberalismo, las empresas mexicanas carecieron del suficiente financiamiento para el desarrollo. A causa del mecanismo perverso originado por la sangría fiscal que significó el apoyo a los bancos otorgado por el neoliberalismo, la banca no colocó préstamos durante esa década. La prensa lo señaló con claridad. El Wall Street Journal consignó, comillas, durante este periodo los bancos no prestaban, pero tenían utilidades porque estaban recibiendo ingresos por intereses en los bonos gubernamentales que habían recibido a cambio de sus carteras vencidas. El problema continúa hoy. Los bancos obtienen generosas utilidades libres de riesgo gracias a los intereses de los bonos gubernamentales, así que no necesitan prestarle al público. Se cierran las comillas. La conclusión del diario fue demoledora. No sorprende entonces que empresas bien manejadas y con buenas perspectivas no puedan obtener financiamiento. El crecimiento económico de México está muy por abajo de sus necesidades urgentes. Aquí termina la cita del Wall Street Journal. Y dice Salinas, el FOBAPROA-IPAP provocó la caída del financiamiento. Esto fue en su momento un tsunami para nosotros. Esto sí fue conocido de todos, el FOBAPROA, que luego fue el IPAP. Recuérdese que después de la crisis de 1995, los neoliberales permitieron que los bancos cambiaran su cartera vencida por documentos avalados por el gobierno por medio del mecanismo conocido como FOBAPROA-IPAP, el cual brindó a los bancos un rendimiento garantizado mediante pagarés. Estos pagarés incrementaron la deuda pública en casi 100,000 millones de dólares adicionales. Se dice que los íbamos a pagar en 50 años y que ya comenzábamos a llevar a cabo esta aportación.
Así que estamos pagando el Coapro-AIPAP y yo iba a decir a brindar, yo no bebo, voy a comer algo muy sabroso cuando yo termine de pagar esa deuda en unos 40 años, porque llevamos, perdón, no sé, 35 años más o menos. Voy a terminar de pagar y a veces hacemos una reunión para el dinero. Yo pago todo. Me oí bien, ¿verdad? Entonces, así el pago de los intereses de Fobapro-AIPAP convirtió a los bancos en rentistas del gobierno. Los bancos perdieron incentivos para prestar cuando una parte significativa de sus activos estaba integrada por bonos gubernamentales. Los nuevos dueños de los bancos ganaron más por no prestar y vivir de los rendimientos de los bonos del IPAP. Es decir, los intereses generados por los pagarés permitieron que los bancos tuvieran ingresos que elevaban sus utilidades sin necesidad de financiar a los particulares. La falta de crédito obligó a las empresas mexicanas a buscar financiamiento en el exterior, lo que puso en marcha el conocido problema de altas entradas de capital que provocaban la sobrevaluación del peso mexicano, como se señaló anteriormente. Recuérdese que a fines del 2000 la sobrevaluación del peso era superior en 21% a la que tenía en noviembre del 94 y para el 2006 continuaba por encima de la de ese año. La excesiva sobrevaluación limita considerablemente la capacidad de los exportadores mexicanos. Es lo que le imputa a Estados Unidos a China, pues tienes totalmente devaluado tu yuan, hay que levantarlo un poco, y dice China, pues eso está en chino, porque no lo voy a hacer. Esta situación empeoró por otro factor. Entre el 2000 y el 2004, México fue el país de América Latina cuyo ahorro interno bajó más en relación con el PIB, Producto Interno Bruto. Podemos ver, y luego habla del liberalismo social, que me parece es interesante, porque en los famosos pleitos de comadres pues salen a reducir las verdades, solo que el interesado, o más bien el imputado de Salinas, no se da por enterado. Dice, yo no voy a engancharme en este ataque que lleva ya 2 libros, La década perdida, y no me acuerdo cómo se llama el otro, en donde Salinas sigue exhibiendo a Zedillo como el manejador del neoliberalismo que ha arruinado la economía de este país. Y él se defiende que fue muy buena la economía nacional con el programa del liberalismo social, que también le redactó don Jesús Reyes Heroles, que yo conocí, que pues fue de alguna manera mi amigo. Digo mi amigo porque platicaba conmigo, como antes lo hizo Jesús Silva Gerso, ya viejo, ronco, con unos lentes ya muy gruesos, no veía bien, y me dijo, lo voy a incluir en mis memorias, para que no sean tan solemnes, para que se ría la gente, no, eso, la parte folclórica. Iba yo por sus Reyes Heroles y me platicaba de cómo fue la expropiación petrolera, que no creía el mundo internacional que iba a poder México con ello. Dice, nosotros no sabíamos nada de petróleo, pero empezamos y sacamos adelante el proyecto de Cárdenas.
Él así me platicaba. Y don Jesús otra cosa me platicaba, cosas de corto plazo, y se quejaba. Y esto no debía hacerlo, no éramos íntimos ni mucho menos. Se quejaba de López Portillo. Esto de usar el teléfono rojo para sus conquistas amorosas. Me doy cuenta de sus muñecas, les llama muñecas, una y otra. Y luego, ¿por qué doña Carmen Romano? Ya me daba vergüenza porque decía estas revelaciones, revelaciones, confidencias, es la palabra que se me escapaba, estas confidencias, pues no debe hacerlas, pero le gustaba platicar conmigo esas tarugadas, nada de más importancia, él que tanto sabía de teoría política, pero en cambio dejó libros que yo consulto a cada rato, libros con sus discursos, en ocasión de esto, de aquello. Por ejemplo, me he documentado mucho acerca de lo que don Jesús pensaba de la forma en que en México se aplica la religión. Estaba en contra de lo que él llamaba el toma y daca del alto clero con el gobierno, el toma y daca. Y eso que por aquel entonces todavía Salinas no le daba personalidad jurídica a los sacerdotes, que a estas alturas tenemos estatuas y nombres de dos sobrevaluadísimos. Uno es Colosio y el otro es Juan Pablo II. Allí tienen Oscar Arnulfo Romero. Ese hombre fue grande. Lo certificó con su vida en marzo 29, no estoy seguro si fue 29, 28 de marzo del 80, y no me acuerdo en este momento. Pero puntualmente yo recuerdo a Oscar Arnulfo Romero en el día de su sacrificio. Caramba, hombres grandes, hombres que certifican su verdad con la propia vida, con la propia sangre. En cambio, toda la politiquería del Banco Ambrosiano con la triangulación de fondos del Vaticano a Panamá y de Panamá a Polonia, solidaridad del bigotón Valesa. Como les digo, no me den un bigotón buena persona, no. Entonces, todo esto que los dineros del Ambrosiano, ustedes saben que hasta provocó suicidios o falsos suicidios, muerte asistida, todo esto me permite pensar que no, cuáles son santos. Juan 23 es otra cosa. Juan 23 fue un continuador de lo bueno, me refiero de lo bueno de León XIII con la Regnum Novarum, que la he leído